El terreno de la iglesia. Aspectos prácticos. En cuanto a la vida de la iglesia, hay dos aspectos principales y básicos. Debemos tener un entendimiento completamente claro acerca de estos, porque sin ellos no tenemos la realidad de la vida de la iglesia. El primero es que Cristo mismo es la vida, el contenido y el todo en la iglesia. Absolutamente, no es un asunto de formas, doctrina o cierta clase de expresiones. Los que realmente están en la vida de la iglesia son los que experimentan a Cristo como su propia vida día a día. Cristo es todo para ellos y por lo tanto Cristo es la vida y el contenido de ellos cada vez que se reúnen. La práctica de la vida de la iglesia es una vida de Cristo y una vida con Cristo como el todo. El segundo aspecto principal de la vida de la iglesia es el de la base o el terreno de la iglesia. Este término fue usado por primera vez por el hermano Watchman el año 1937. Antes de 1937 jamás habíamos oído ni visto este término. Y el asunto del terreno de la iglesia, por lo que nosotros hemos podido determinar, no era conocido. El terreno de la iglesia no es el fundamento de la iglesia. No, el fundamento de la iglesia es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Sin embargo, el terreno es completamente diferente al fundamento. El fundamento es una parte básica e integral de la construcción de un edificio, mientras que el terreno no lo es. El terreno es una parcela de tierra llamada sitio, sobre el cual se pone el fundamento. No es parte de la construcción, sino simplemente una parcela sobre la cual se pone la construcción. No debemos confundir el terreno con el fundamento, ni el fundamento con el terreno. Son dos entidades vitales, pero distintas para la construcción del edificio. Aunque el fundamento esté profundamente plantado en el terreno, es distinto y separado del terreno. El terreno es el sitio en el cual se pone el fundamento. Pongamos un ejemplo con respecto a la ciudad de Lima, por ejemplo, en Perú. Hay muchas llamadas iglesias establecidas en Lima. Una de estas, la Iglesia Católica Romana, afirma que está edificada sobre Cristo como su fundamento. Otra, la Iglesia Presbiteriana, también afirma que su fundamento es solo Cristo. Los bautistas, metodistas, episcopales, luteranos, nazarenos, pentecostales, Alianza Cristiana Misionera, Movimiento Misionero Internacional, Mundial y muchos otros afirman lo mismo. De hecho, no hay ni una llamada iglesia cristiana que no lo haga. Todos afirman que Cristo es su fundamento. Amén. Pero han descuidado totalmente el terreno. ¿Cuáles son los verdaderos terrenos sobre las cuales tantas de estas llamadas iglesias han puesto a Cristo como su fundamento? ¿Cuál es el terreno de la Iglesia Católica Romana? Sin duda alguna, es Roma. La Iglesia Católica Romana, mientras afirma que Cristo es su fundamento, está edificada sobre el terreno del catolicismo romano. ¿Sobre cuál terreno está edificada la Iglesia Presbiteriana? Está claro que su terreno es cierto sistema de gobierno llamado o el presbiterio. Es verdad, ellos han puesto el fundamento, el cual es Cristo, sobre el terreno del presbiterio. ¿Y qué de los bautistas? Con Cristo como su fundamento, ellos están edificados sobre el terreno del bautismo. El bautismo por inmersión. Luego tenemos luteranos,
estos que han puesto su fundamento sobre el terreno de Lutero y sus enseñanzas. Se puede ver que todas las iglesias mantienen el mismo fundamento, el cual es Cristo, pero todas se basan en diferentes terrenos. Son los diferentes terrenos los que crean el problema para la unidad de la iglesia, y no Cristo como el fundamento. Supongamos que cada grupo cristiano en cada distrito de Lima estuviese dispuesto a renunciar a su propio terreno particular, que los católicos romanos abandonaran el terreno del catolicismo romano, los presbiterianos abandonaran el terreno del presbiterio, los bautistas abandonaran el terreno del bautismo, etcétera, etcétera. Cada quien. Que todos los grupos estuviesen dispuestos a abandonar su propio terreno. La pregunta es, ¿cuál sería el resultado? Todos los terrenos sectarios desaparecerían y espontáneamente solo existiría un terreno único y común en el terreno de la localidad. El terreno de las localidades en cada distrito, por ejemplo de Lima, que en total hay 43 distritos. Todos los santos, por poner un ejemplo, en la localidad de Magdalena, es decir, distrito de Magdalena, estarían entonces en la única iglesia en Magdalena, sin división alguna. Todas las diferentes denominaciones desaparecerían y solamente quedarían los santos con Cristo. En este punto necesitamos dar una explicación práctica acerca del terreno de la localidad en la región de Lima. Cada país tiene estructura diferente, pero en el fondo la Biblia no se equivoca. Una jurisdicción, una iglesia. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Lima. Lima cuenta con 43 distritos. Se da el caso práctico, por ejemplo, que el alcalde de Miraflores no puede exceder su labor administrativa en el distrito o localidad de San Isidro, ni el de San Isidro en la localidad de Miraflores. Nadie puede hacer obras fuera de su jurisdicción. De esta misma manera, cuando Pablo escribió a la iglesia en Colosas, vemos cómo se dirige a ellos de la siguiente manera. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 1. A los santos que están en Colosas, fieles hermanos en Cristo. Otro caso, la iglesia en la localidad de Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Otro caso, otro ejemplo, la iglesia en la localidad de Filipos. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¡Wow! Tremendo. Y vamos a ver ahora el caso particular cuando Pablo se dirige a las iglesias de Galacia. No, él usa la expresión plural, iglesias, porque Galacia era una región, era como Lima, con muchos distritos. Entonces, con varias localidades o terrenos con jurisdicción. Es decir, un alcalde o un gobernador, llámese como se llame, eran encargados de una jurisdicción. Muy parecido a la gran ciudad de Lima, era Galacia, ¿no? Que Lima tiene 43 distritos, por lo cual Pablo se expresa de la siguiente manera. Escribe a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Dicho de otra manera, dicho en peruano, dicho de esta manera, si Pablo estuviera o tuviera que enviar una carta a Lima, escribiría de la siguiente manera, a las iglesias de Lima. Porque Lima tiene varios distritos, varias jurisdicciones. Es verdad que también en la gran región Lima, es decir, en la gran ciudad de Lima, también hay un distrito que lleva el mismo nombre. Entonces, los santos que se reúnen ahí serían la iglesia en Lima. ¿Por qué? Porque viven ahí y se reúnen ahí. De la misma manera, los santos que viven en la localidad de Miraflores serían la iglesia en Miraflores. Independientemente o no de que algunos hermanos, vamos a suponer,
que sean un poco difíciles que viven en Miraflores, o tengan puntos diferentes, o no concordemos en ciertas prácticas, o hayan hermanos que tengan una ambición por ocupar algún lugar de preeminencia, eso no quita ni anula la verdad en cuanto a las Escrituras. La verdad debe ser proclamada siempre. Ahora, luego, todos los santos, aquí, con el único Cristo, formarían una iglesia única en cada distrito, juntamente compuestos y edificados sobre Cristo como su fundamento. Estarían basados simplemente en el terreno de cada localidad, el cual es el terreno local, el único terreno de la unidad genuina. Ese es el único terreno adecuado para las iglesias locales. En el único terreno que puede mantener la unidad es en la localidad. Cuando el apóstol Pablo fue a Corinto a predicar el Evangelio y a hacer la obra del Señor, ¿estableció una iglesia paulina con Cristo como su fundamento? Claro que no. ¿Estableció Apolos, quien también era un ministro en Corinto, una iglesia sobre el terreno de Apolos con Cristo como su fundamento? Por supuesto que no. O hablemos de Pedro, quien quizás fue también a Corinto. ¿Acaso formó una iglesia petrina con Cristo como fundamento? Claro que no. En Corinto no había una iglesia de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro. ¿Qué hicieron entonces? Cuando Pablo fue a Corinto y trajo gente al Señor, él estableció la iglesia en Corinto. ¿Sobre cuál terreno? Sobre el terreno de Corinto. Estableció una iglesia local, con Cristo como su fundamento, solo el terreno único de la localidad, que era Corinto. Ahora, cuando Apolos fue a Corinto, no estableció otra iglesia. Él edificó a los santos sobre el mismo fundamento único y sobre el mismo terreno único, el terreno de Corinto. Es verdad que Pablo los plantó en el terreno y Apolos los regó, conforme a 1 Corintios capítulo 1 y 2. Dice, la iglesia en singular de Dios que está en Corinto. Pablo, Apolos y Pedro trajeron sus diversos ministerios a Corinto, pero todos edificaron una iglesia con un solo fundamento sobre el único terreno de la unidad. Así que finalmente solo había una iglesia en Corinto con una sola clase de santos, un fundamento que es Cristo y un solo terreno, que era la posición común en toda la localidad. Una iglesia, un fundamento, un terreno, está muy claro. El problema hoy no es con el fundamento, sino con el terreno. Es por eso que decimos que si queremos tener la vida de la iglesia, debemos considerar el terreno como el segundo punto esencial que debemos tomar en cuenta. Sin Cristo como nuestra vida y contenido, y sin el terreno de la unidad con los santos en la localidad en la cual vivimos, como nuestra posición definida, no podemos practicar la vida de iglesia. Lamentablemente, hay numerosas llamadas iglesias y grupos libres en Lima. ¿Por qué hay tanta división? El problema, como hemos dicho, no se debe al fundamento, sino al terreno. Es posible que usted diga que los grupos libres no tienen terreno, pero no es difícil creer que exista algún grupo libre sin terreno alguno. Puede ser que el terreno no está escrito ni declarado, sin embargo, es sobreentendido. Nos preguntamos, ¿cómo podría haber un grupo sin terreno alguno? Si lo fuera, estarían flotando en el aire. Hasta un solo hombre requiere terreno sobre el cual pararse, aunque sea menos de 1 metro cuadrado de tierra. En todo grupo libre debe haber alguna especie de terreno. No sea engañado, por favor. Ellos no tienen terreno designado o denominado, pero tienen un terreno sobreentendido. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el terreno? ¿Sobre cuál terreno está usted? ¿Sobre algún terreno
denominacional o sectario, declarado o no declarado, escrito o no escrito. Cualquier terreno que apoye una división entre el pueblo de Dios no es correcto. Cualquier terreno sectario no es justificado por la palabra de Dios y está en contra del principio básico del cuerpo de Cristo. Debemos abandonar todo terreno y reunirnos solamente sobre el terreno de la localidad, el cual es el terreno de la unidad y el terreno único de la iglesia. No importa dónde estemos, tenemos que juntarnos sobre el terreno único de la iglesia. A fin de guardar la unidad del cuerpo de Cristo, es solamente tomando el terreno de unidad que la unidad del Espíritu será guardada. Y es solamente de esta manera que tendremos una expresión local, adecuada y genuina del cuerpo de Cristo. La Escritura claramente nos muestra que en cada localidad la expresión del cuerpo de Cristo, esto es la iglesia local, debería solamente ser una. En la Escritura no hay ni un solo caso, ni uno, en el cual hubiera más de una iglesia local en cierta localidad. Si usted vive en Los Olivos, debe ser edificado juntamente con los santos, con los creyentes en Los Olivos, como la iglesia local en Los Olivos. Si usted está en Miraflores, debe ser edificado con los santos salvos que están en Miraflores, como la iglesia en esa localidad. Como cristiano que vive en cualquier lugar, localidad o distrito, usted debe ser edificado con los demás cristianos en esa localidad, como la única iglesia local allí, la cual debe llamarse la iglesia en aquel lugar. La que fue edificada en Jerusalén fue llamada iglesia en Jerusalén. Antioquía fue llamada iglesia en Antioquía. En el mismo principio, la iglesia en Miraflores debe llamarse iglesia en Miraflores. Cuán simple, cuán sencillo es este camino divino que las Escrituras nos muestran. Donde quiera que vivamos, por favor, donde vivamos, somos la iglesia en ese lugar y edificamos la iglesia en ese lugar. Si todo el pueblo de Dios pudiese ver este principio y atenerse a él, no habría tanta división. Podemos testificar que hemos visto este terreno de la unidad y la vida de la iglesia que se practica sobre él en muchos lugares, y lo vemos hoy. Según nuestra observación y nuestra propia experiencia, podemos declarar valientemente que esta manera realmente produce resultados y es la más bendecida. A pesar de los terrenos en los cuales otros se basan, tenemos que pagar el precio para estar sobre el terreno único de la localidad. El terreno de la unidad para ser edificados con los creyentes como la adecuada iglesia local en la localidad en que vivimos. Hermanos, debemos salir de las divisiones, no para formar otra división, sino para regresar al terreno adecuado, el terreno de la unidad. No hay motivo alguno para que estemos divididos, no lo hay. Todos somos miembros de la iglesia única. Nos preguntamos, ¿por qué no nos reunimos simplemente con los creyentes en la localidad donde vivimos para hacer una expresión de esa iglesia? ¿Por qué? No nos compliquemos, ni nos confundamos por el cristianismo. Es vergonzoso preguntar a la gente a cuál iglesia perteneces. Si son creyentes, son nuestros hermanos. Eso es todo. Yo pertenezco a la iglesia única y ellos pertenecen a la misma iglesia. Hace más de 35 años, hermanos, un hermano con una Biblia en su mano tomaba cierto expreso para ir a una reunión. Otro creyente en la calle estaba distribuyendo folletos a los pasajeros y cuando vio al hermano con su Biblia le dijo: «Oh, usted debe ser hermano». El hermano respondió que en verdad era hermano. Entonces él le preguntó: «¿A cuál iglesia perteneces?». El hermano contestó: «Pertenezco a la misma iglesia a la cual usted pertenece, a la misma iglesia a la cual el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Martín Lutero pertenecieron y a la misma iglesia a la cual todos los creyentes pertenecen». Al oír
Eso, él dijo, eso sería maravilloso. Amados hermanos, ciertamente es maravilloso. Oh hermanos, reunámonos sobre el terreno único de la unidad para tener una expresión adecuada de esta única iglesia en el lugar donde vivimos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos fieles al Señor en este llamado. Gracias y paz.